Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Arenas López, Karen Lizeth Pimiento Fonseca, Paula Andrea Varela Velázquez y Diego Armando Velandia Parra. El artículo que nosotros escogimos para realizar esta presentación fue el de accidentes eléctricos en veterinaria, la razón de su importancia y es una revisión bibliográfica. Bueno, el artículo nos expone cuáles son los mecanismos patógenos y los factores que influyen en la aparición de las lesiones eléctricas y cómo éstas pueden desarrollar un estrés endógeno en el animal por las lesiones y el dolor que le causan. Entonces, tenemos tres objetivos que nos expone el artículo. El primero es conocer los mecanismos patógenos y los factores que intervienen en la aparición de este tipo de lesiones eléctricas. Y el segundo nos expone las situaciones más frecuentes en las que los animales se pueden lastimar y cómo les va a afectar este tipo de lesiones en el estrés. Por último, nos propone algunas medidas sobre cómo prevenir los daños, cómo actuar y en caso de encontrarlos. Entonces, en la introducción nos describe que la electricidad es un agente físico, el cual da lugar a daños de gravedad variable, pudiendo producir un simple cosquilleo o una muerte súbita por electrocución. Entonces, este tipo de lesiones eléctricas generalmente se dan de manera accidental y estas suelen tener consecuencias negativas o nefastas en el animal. Entonces, ¿qué es la electricidad? Para definir electricidad, primero tenemos que definir corriente eléctrica. Esta es la magnitud física que describe la cantidad de electricidad que pasa a través de un conducto. Entonces, tenemos que la corriente eléctrica tiene dos tipos de clasificaciones. Según el sentido en que se desplazan los electrones, tenemos la corriente continua, que es donde los electrones fluyen de manera constante y pues están en baterías o collares eléctricos. Tenemos también la corriente alterna, donde el flujo de electrones cambia constantemente entre intervalos o ciclos. Y este tipo de corriente alterna se presenta en las líneas eléctricas y en los hogares. Tenemos en función del voltaje la alta tensión y la baja tensión. La alta tensión es la que se utiliza en el transporte eficiente de energía y de manera rápida. La baja tensión produce voltaje o sea, es menos eficiente, pero tiene menos peligros. Bueno, la corriente eléctrica también maneja ciertos parámetros, los cuales son la intensidad, el potencial y la resistencia. Entonces, la intensidad es la cantidad de electrones que se desplaza por un conducto en una unidad de tiempo. Esta la podemos medir en amperios. El voltaje es la fuerza con que esos electrones se desplazan y se puede medir en voltios. La resistencia es la dificultad que pone el cuerpo al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios. Entonces, todos estos tres parámetros están recogidos dentro de la ley de Ohm, que su expresión matemática es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, lo que quiere decir que a una mayor resistencia menos electrones lograrán desplazarse y a un mayor voltaje más electrones se mueven. Mecanismos patógenos. El paso de electricidad a través de un cuerpo puede generar diversos daños en diferentes sistemas del cuerpo y sus sistemas orgánicos. La fisiopatología de esto no está bien estudiada debido a que son múltiples las variables que hacen parte de este proceso y que son imposibles de medirlas. Daños causados por descargas eléctricas. Los daños causados por las descargas eléctricas están producidos esencialmente por dos mecanismos: la electroporación y la generación del calor. La electroporación es el cual los campos eléctricos producen daños en las membranas celulares debido al paso de energía por los tejidos, lo que va a generar finalmente una alteración de las funciones celulares. La generación de calor
se origina por el paso de la electricidad a través de un mal conductor, que en este caso sería el cuerpo del animal, produciendo de este modo quemaduras en tejidos superficiales y órganos internos. También se puede nombrar otro mecanismo, que es la alteración a los procesos fisiológicos eléctricos del organismo. Factores determinantes de la lesión eléctrica. Primero, intensidad de la corriente y voltaje. La intensidad es el factor más importante en accidentes eléctricos. En función de esta, el contacto de la corriente puede originar desde un simple cosquilleo hasta una sistolia. Además, en función del voltaje van a aparecer unos daños u otros, cuyos van a ser más graves aquellos que ocurren a partir de los 1000 voltios. En cuanto al tipo de corriente, pues tenemos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es menos lesiva y lo que hace es que tiende a producir un único espasmo muscular en el animal, lo que lo hace huir de la zona de contacto. Por otro lado, la corriente alterna es 3 veces más peligrosa, ya que estimula las fibras musculares del animal cuando éste entra en contacto con la corriente, provocando tetanias que hacen que el paciente quede inmovilizado, impidiéndole soltarse del foco que le está produciendo el daño. La resistencia. Bueno, la resistencia está determinada por las propiedades físicas y químicas de los tejidos, así también como los factores ambientales. Se tiene que la piel es uno de los tejidos más resistentes, es la primera barrera del organismo al paso del corriente y esta varía en función de su espesor y del grado de humedad. Es así como cuando se produce una carbonización, que es el resultado de las quemaduras de 4º grado, esto hace que incremente la resistencia de la piel al paso de la corriente cuando las quemaduras ya están curadas. Además, se ha analizado mucho que el pelo y las plumas juegan un papel muy importante en poder aislar la electricidad, también generándole resistencia a estos animales que las poseen. Y cuando la electricidad atraviesa un cuerpo, lo hace siempre por el trayecto que menor resistencia le ofrece y a través de aquellos tejidos que conducen mejor la electricidad, como son los músculos, los nervios y vasos sanguíneos, que son mejores conductores que huesos, tendones y grasa por el contenido de agua en estos. Calor generado o ley de Joule. La energía que se emplea para vencer la resistencia se pierde en forma de calor. Esto se conoce como el efecto de Joule. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor de electricidad, genera calor o se va a producir calor a partir de la energía cinética, liberada de choques entre electrones y átomos del conductor. De modo que cuando mayor sea la resistencia o la intensidad, mayor será la cantidad de calor que se origina en el organismo. Duración de la exposición. Esta tiene que ver con el tiempo con el que dure el animal expuesto a este tipo de lesión. Es así como las lesiones serán más graves cuanto mayor sea el tiempo de exposición a la corriente. Trayecto de la corriente a través del cuerpo. Esta determinará las localizaciones de las lesiones. Las vías de corriente que pasen por el corazón o cerebro van a ser las más peligrosas debido a que van a generar alteraciones en las funciones vitales eléctricas de estos órganos. Tipos de contacto eléctrico. Bueno, tenemos el contacto directo accidental, el contacto de forma indirecta y mediante un arco eléctrico. Con el contacto directo accidental es cuando el animal tiene contacto con un cable eléctrico o con un conductor. El contacto de forma indirecta son los potenciales de paso. Si la corriente circula a lo largo de la superficie del suelo, como consecuencia de un dispositivo electrónico defectuoso conectado a la tierra, o de tacto, cuando la víctima toque este artefacto, es cuando se generará el contacto eléctrico a este. Mediante un arco eléctrico. Bueno, este es el paso de electricidad a través del aire que, pese a ser un mal conductor, puede transmitirla a un animal sin que implique un contacto físico en determinadas condiciones de humedad y temperatura, siendo más altas las probabilidades de que pase cuando hay un alto grado de humedad.
Accidentes eléctricos más frecuentes en veterinaria. Los animales de producción son los más propensos a sufrir estos accidentes eléctricos. Iniciaremos hablando de los animales de producción en intensivo, los cuales pueden sufrir estos accidentes debido a que la infraestructura en la que se encuentran está en un estado precario, es antigua o mal conservadas y no tienen las condiciones adecuadas para el desarrollo del animal. Pueden tener humedad alta y mal estado del cableado eléctrico, así también como hacinamiento de los animales. Y esto puede causar que haya una tragedia. Los animales de producción en extensivo son los más afectados por estos tipos de accidentes, debido a que tienen un contacto más frecuente con circuitos de corriente, que es el método de contención de los animales para que no salgan al pasto y se encuentren con cosas externas que puedan hacerles daño. Pero en muchas ocasiones los animales de ganado como ovinos, bovinos y caprinos, que son los más afectados, sufren descargas muy fuertes y pueden morir, causando la pérdida también de la producción. En mascotas como perros, gatos, conejos, etc., no es muy frecuente, pero se da mayoritariamente en animales menores a un año o que son cachorros, debido a su curiosidad por morder diferentes objetos, como lo es en muchas ocasiones cables eléctricos o orinar en fuentes eléctricas. Otra situación es la relacionada con los collares eléctricos para el adiestramiento canino. Fuertes descargas o continuas descargas pueden causarle al animal accidentes fatales como la muerte. En las aves, la electrocución es de las principales causas de muertes no natural en estas especies, debido a que ellas tienden a pararse en cableados eléctricos para descansar o incluso para hacer sonidos. Las aves rapaces de gran tamaño son las más afectadas, debido a que pueden pararse en instalaciones que les den una gran descarga eléctrica. Por esto, siempre debemos ser muy precavidos y como médicos veterinarios saber cómo actuar ante tales situaciones y igualmente prestar el óptimo beneficio de todas las estructuras para los animales. Estrés por accidentes eléctricos. Origen endógeno del estrés. El estrés tiene un origen endógeno porque el organismo lo va a producir como respuesta a los fenómenos de dolor que ocasionan las lesiones eléctricas. Tenemos las lesiones externas, dentro de ellas las cutáneas, que son las que se producen cuando una corriente eléctrica atraviesa un organismo y este eleva la producción de calor y da origen a una necrosis de los tejidos. Dentro de las formas de presentación de las lesiones cutáneas tenemos las marcas eléctricas, que se presentan como elevaciones en la piel con forma de cráter. Tenemos las quemaduras eléctricas, que se presentan a manera de necrosis tisular como respuesta a las lesiones de tipo eléctricas, y tenemos la metalización, que es la acumulación de partículas microscópicas del conductor, y estas se acumulan en la piel en un estado gaseoso y se solidifican cuando el tejido se enfría. Las afectaciones en el sistema cardíaco se pueden presentar a modo de arritmias cardíacas, las cuales su gravedad y su tipo van a depender del grado de exposición, a forma de asistolia, que se va a presentar cuando se expone a corrientes eléctricas de alta tensión, y la fibrilación ventricular cuando se expone a corrientes de baja tensión. El fallo cardíaco se va a desarrollar en consecuencia de las arritmias, de la sistolia o de la fibrilación ventricular. Este fallo cardíaco va a dar origen a un fallo respiratorio y por consecuencia de la muerte del paciente. Por medio de electrocardiogramas podemos identificar las taticardias o los bloqueos cardíacos.
Las alteraciones en el sistema respiratorio van a ser la apnea, la taquipnea, la cianosis acompañadas de hipoxia y acidosis respiratoria. Esto va a tener origen gracias al desarrollo de un edema pulmonar o un edema nasofaríngeo, facial o contraindicaciones tetánicas en la musculatura del diafragma. Las alteraciones en el sistema nervioso van a ser la disminución de la conciencia, los temblores musculares, las convulsiones y la parálisis. Las presentaciones en el sistema ocular van a ser las cataratas principalmente en los conejos y en los búhos, pero un 6% de los pacientes que vayan a desarrollar lesiones eléctricas pueden desarrollar este tipo de afectaciones en los ojos. Las lesiones traumáticas se van a desarrollar por un paso de la corriente eléctrica a través de los músculos. Esto va a generar una contracción intensa, pudiendo provocarle al animal una ruptura o una desinserción del hueso. Las lesiones internas por accidentes eléctricos pueden darse de 4 formas diferentes: en lesiones celulares, en lesiones vasculares, en nervios y alteraciones en la presión sanguínea. Con respecto a las celulares, se puede observar una tumefacción de los tejidos, una vacuolización y por último una necrosis de las células musculares, que puede darse a consecuencia de un daño estructural de la membrana celular. Los daños por quemaduras eléctricas se dan en diferentes órganos y también puede generarse tanto en voltajes elevados como en bajos voltajes, pero siempre y cuando el tiempo de prolongación en la cual se expone esta acción sea extenso. O también se pueden darse sin entrar en contacto algunos puntos de la piel y también ni dejar marcas eléctricas, pero estos daños pueden ser muy severos y más adelante generar rhabdomiolisis o una mioglobinuria, que si no se atienden a tiempo puede generar fallos renales. Con las vasculares, todos sabemos que la sangre es un buen conductor, entonces estos conductos, por los vasos, pueden transportar esos impulsos, generando daños en las células endoteliales y los miocitos. Y esto va a repercutir en la aparición de edemas, de petequias, coagulación intravascular diseminada, trombosis y algunas hemorragias en casos más severos. Estas lesiones pueden aparecer mucho después del accidente eléctrico, no siempre van a aparecer inmediatamente. Con respecto a las lesiones de nervios, vamos a observar destrucción de las fibras nerviosas y una pérdida de la vaina de mielina, sin que existan daños irreversibles por esta lesión. En las alteraciones de la presión sanguínea nos podemos encontrar hipertensión secundaria al dolor, que si no se atiende a tiempo puede generar un shock hipovolémico o una hipotensión. En otro tema tenemos la respuesta endocrina al estrés, que esta se puede destacar en el aumento de la actividad neuroendocrina, generando o induciendo unos mecanismos como analgesia endógena, ajustes metabólicos, afectación del sistema inmune y cambios notables en el comportamiento del animal afectado. En un estrés agudo, la cadena o la respuesta que va a generar primero será mediante un daño tisular en vías nociceptivas, que esto llevará un impulso al cerebro para que así se libere la CRH o la hormona liberadora corticotropa, para que vaya hacia
la adenohipófisis, o sea, mande señales hacia la adenohipófisis para que se estimule la síntesis de la hormona adrenocorticotropa o ACTH. Y también las beta endomorfinas que hacen como efecto analgésico. Después, esta ACTH estimulará la liberación del cortisol, corticosterona y sustancias androgénicas que se encuentran en la corteza adrenal para que genere respuestas antiinflamatorias y estimule algunos procesos metabólicos, además de la liberación de las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, con el fin de que el animal se encuentre en un estado de alerta o empiece a preparar su organismo ante esas situaciones de lucha o huida, o también para ciertos cambios vitales de compensatorios o mantenimiento de las funciones del cerebro, el corazón en los periodos de estrés. Por otro lado, también tenemos el estrés crónico, que ya va a estar dado mediante una prolongación del tiempo, que va a darse también en la estimulación del eje hipotalámico hipófisis adrenal, pero lo único que cambia es que se va a sensibilizar mediante la retroalimentación negativa de los glucocorticoides y también en una sensibilización que se va a dar en los niveles elevados de las hormonas CRH, ACTH y cortisol, causando, por ejemplo, una inhibición del sistema inmune. Dolor y estrés. El estrés posee como finalidad proteger el organismo para mantener el bienestar interno frente a agentes que puedan perturbar o que perturben su equilibrio. Por ejemplo, una exposición puntual a un estímulo doloroso, como que un cachorro muerda un cable eléctrico, este shock va a causar un dolor y genera la aparición del euestrés, que lo que hace es que el animal genere mecanismos de memoria y adaptación para que no se repita una segunda exposición a este estímulo doloroso. Por otra parte, tenemos el diestrés. Una exposición a un estímulo doloroso que perdure en el tiempo genera una incapacidad de adaptación en el organismo. Esta se ve superada, lo que genera el diestrés. Como consecuencia, hay discapacidades, disfunciones, procesos inflamatorios sistémicos, por lo tanto, hay una perturbación en el equilibrio del organismo. El euestrés se encuentra en una fase de alarma y resistencia, mientras que el diestrés se encuentra en una fase de agotamiento. Existen ocasiones en las que el contacto crónico con un agente doloroso puede ser positivo para el animal, como por ejemplo las cercas eléctricas que se colocan en las producciones para evitar que el ganado tenga una exposición con otros agentes que pueden ser dañinos para el animal. En este gráfico vamos a recoger la relación entre el dolor y los dos tipos de estrés que mencionamos en esta exposición. El miedo que genera el animal, pues por el dolor y un sufrimiento de algún estímulo, puede generar un euestrés. Esto le servirá como aprendizaje en el futuro para que no tenga consecuencias con una próxima exposición a este estímulo. Por otra parte, como sabemos, si esta situación se vuelve crónica, si el sufrimiento sigue apareciendo, será denominada como diestrés. Por esto es importante que tengamos en cuenta y tengamos cuidado
a los estímulos a los que sometemos a los animales, ya sea para adiestrarlos o para protegerlos de otros estímulos. Prevención. A nivel de las instalaciones en animales de producción es indispensable mejorar las condiciones ambientales donde ellos habitan. Es así como se debe realizar un control exhaustivo mes a mes de toda la instalación eléctrica que pueda afectarlos a ellos para así evitar que haya algún cable suelto que los pueda afectar. Además es indispensable eliminar los cables sueltos con los que ellos puedan entrar en contacto y generarse una lesión. A nivel de mascotas es muy importante camuflar los cables debajo de las alfombras o detrás de los muebles para evitar que ellos por ansiedad o curiosidad se dispongan a morderlos. Además también se debe desenchufar todos los dispositivos eléctricos que les puedan generar una lesión cuando ellos se encuentren solos en la casa. Y a nivel de una mascota tan curiosa como es el perro, se le debe proporcionar juguetes que ayuden a desviar su atención para evitar así accidentes. Por otro lado, en los tendidos eléctricos se adoptaron medidas para evitar las electrocuciones, como fue el uso de elementos disuasorios para las aves o el aumento de la distancia entre los cables conductores y el apoyo metálico. Siguiente tenemos el concepto de cómo tratarlos. Este se puede dar en dos simples pasos. Primero va a hacer realizar la acción, bueno, el propietario, y el segundo paso pues ya la responsabilidad queda debajo del centro médico veterinario. Entonces son dos métodos, los cuales son el primero, método de actuación del propietario, que tiene tres pasos. En el primero no tocar al animal porque está en contacto con la corriente eléctrica. Después, apagar la fuente de electricidad. Si en esta parte no se puede apagar la fuente de electricidad, debemos buscar un palo seco y tratar de desprender al animal de la corriente. En el segundo paso debemos comprobar su pulso, la respiración y colocarle pañitos húmedos en el lugar donde tuvo la lesión. Y por último llevarlo inmediatamente a un centro médico veterinario. En la segunda parte, ya una vez en la consulta, lo que se debe hacer allá es realizar una exploración completa del animal con el fin de valorar la lesión. Después solicitar unas pruebas con el fin de averiguar su estado de salud, como el análisis de sangre, uroanálisis, electrocardiograma, medición de la presión arterial y, si es necesario, una radiografía de tórax. Después es muy importante tener una constante visualización del animal y tenerlo en hospitalización. Y por último, si es necesario, suministrarle fluidos y medicación, analgésicos, antibióticos, antiarrítmicos, diuréticos. Y ya, esos serían los pasos para poder tratar un animal que se generó en un accidente eléctrico. La importancia profesional y ética que tenemos como médicos veterinarios y zootecnistas en el reconocimiento, prevención y tratamiento de estos diversos accidentes eléctricos y sus causas es importante en todos los sectores y en todo momento. Es esencial tomar medidas de prevención con el fin de evitar la aparición de dichos problemas causantes de pérdidas a nivel emocional, económico, biológico y social. Es importante que nuestras producciones no solo las mantengamos en lo más alto para el producto final, sino en la infraestructura y las condiciones óptimas para nuestros animales, ya que si no los cuidamos a ellos, no tendremos un producto final de buena calidad y de buena manera.